Ok. Ahí estamos. ¿Ya todo el mundo está viendo la pantalla ahora? O sea, lo que estoy compartiendo, la diapositiva. Sí, Definición de profesor. derivada. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, conceptos claves, ¿no? La última vez, la última clase, para los que estuvieron, hablamos de la derivada como razón de cambio. Ahora, esta es una manera un poco alternativa. En realidad, podemos decir que estamos empezando desde cero ahora. Pero véanlo, los que recuerden la otra explicación, como una forma alternativa de explicar lo de la derivada, que es más geométricamente, ¿no? Vamos a hablar de qué significa que una recta sea tangente a una curva. Y eso, obviamente, tiene mucho que ver con la definición de derivada. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí se debió haber ajustado, ¿no? La pantalla para que vean claramente las diapositivas. ¿Sí? Si algo no se ve, me dicen. Entonces, definición de derivada, ¿no? Vamos a hablar de rectas tangentes. Entonces, consideremos una función como la que está pintada ahí, es una especie de parábola, ¿no? Que puede ser cualquier función, ¿no? Pintamos una parábola ahí por costumbre. Piensen en cualquier función definida sobre un intervalo que toma valores reales, ¿ok? Y lo que tenemos ahí indicado es el valor que toma en un cierto punto, x0, f de x0, ¿sí? ¿Se ve cuando yo señalo así como el Sí, cursor profe. alrededor de eso? Ok, gracias. Entonces ahí estoy señalando el punto en que esté evaluado, ¿no? Ok, entonces hemos hablado mucho, o seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Acerca de que, la derivada es la pendiente de la tangente de la curva. Bueno, vamos a tratar de ver primero qué es una tangente de la curva. Entonces, en términos de geometría, por ejemplo, ¿qué es una tangente? Bueno, ¿saben qué? Voy a tener que hacer. A mí se me da más lo de hacer dibujitos, ¿no? Es como en la pizarra. Entonces Escribir en el cuerno. vamos a volver uy, sí, ¿se ve? ¿Se ve lo que estoy haciendo acá? Ahora sí, ¿no? Ok. Vamos a ver ahí Sí, se ve. lo más parecido que tenemos a una pizarra. ¿Qué definición recuerdan de tangente de una figura geométrica? Por ejemplo, un círculo, ¿no? Ahí más o menos, ahí está. Centro del círculo y o una circunferencia, ¿verdad? Más propiamente. Entonces, ¿qué propiedad tiene una tangente al círculo en un punto? Que Alguien que toca me pueda. solo en un único punto. Que lo Muy bien, intersecta ahí nomás. muy bien. Toca o intersecta en un solo punto. Entonces, pues eso no deja mucho. Me tengo que conseguir una. A ver, no. Vamos a echar mano de una alta tecnología, ¿verdad? Y vamos a trazar la tangente al círculo, ¿no? Entonces, esta recta parece ser tangente al círculo y cumple la definición esa que me dieron, ¿no? Toca en un solo punto. Si yo trazo cualquier otra curva por ese punto, o sea, si giro tantito para acá, no va a cumplir eso, ¿no? Va a intersectar en otro punto. Si lo giro para acá, va a intersectar en otro punto acá. Si lo giro hacia el otro lado, va a intersectar en otro punto. Entonces, esa parece una buena definición para una tangente de un círculo, ¿sí? ¿Ok? Hay otra propiedad importante, ahí nada más acordándonos, ¿no? De nuestros cursos básicos de geometría. Hay otra propiedad importante que cumple esta recta, ¿no? Ahí estoy pintando el radio que va, ¿no? Es un segmento de recta que va desde el centro del círculo hasta el centro de la circunferencia hasta este punto que había pintado previamente sobre la circunferencia. ¿Qué cumplen esta recta y este otro segmento de recta? Son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares. Muy bien. Esa es una propiedad importante aquí porque igual, ¿no? O sea,
por este punto solo hay una recta que es perpendicular a este segmento, ¿no? Me dice exactamente eso, que no la puedo girar tantito en ninguna dirección, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay dos propiedades que se cumplen para la circunferencia. Volvamos ahora a lo que hice en sus notas, ¿sí? Porque, bueno, todo eso es muy bonito, funcionaba para un círculo o una circunferencia. Pero lo que estamos haciendo ahora, ahí estamos de vuelta en la presentación, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es una curva, pues, en principio más complicada, ¿no? Puede ser esto, puede ser incluso más complicada, ¿no? Y se fijan, esta recta, ¿sí? También toca ahora a la curva en un solo punto. Pero, bueno, intuitivamente aquí hay muchas rectas que cumplen eso, ¿sí? Entonces, como que no basta este criterio. ¿Qué hice ahora? Ok, disculpen. ¿Dónde estamos? No sé. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, Sí. entonces decía, esta recta ahora cumple lo mismo, ¿no? Toca en un solo punto, pero hay muchas de esas. Entonces parece no ser una buena definición para recta tangente en este contexto más general. ¿Okay? Entonces veamos ¿qué más podemos hacer? ¿No? Okay. Entonces pintamos otra recta, ¿no? Aquí la recta L1, aquí la recta L2, ¿no? Aquí tenemos un zoom de la situación así. Y, ok, esta recta, la recta verde, cumple el asunto este de intersectar a la curva en un solo punto. Al menos en esta parte de la función que estamos graficando, ¿no? Tal vez hacemos una gráfica más grande, ¿no? Esta curva levanta y vuelve a cortar. ¿Quién sabe? Pero al menos en esta parte que estamos graficando, la recta L1 cruza en un solo punto. Y la recta L2 cruza en dos puntos, ¿no? El que estamos considerando originalmente, y este otro, ¿no? Pero, y eso tiene que ver con lo que hablamos la última vez, si quisiéramos escoger una recta que nos dice más o menos cómo está cambiando la función alrededor de ese punto, ¿sí? O sea, que sea como una especie de aproximación a la curva, ¿cuál de las dos creen que se parece más? ¿L1 en verde o L2 en rojo? L2. L2, ¿no? Como que se parece más, ¿no? Aquí en el zoom se ve que están más pegaditas, se parece más a la curva. Entonces, nuestra definición realmente tiene más que ver con eso, ¿no? ¿Con qué recta se parece más a la curva? ¿Sí? Y esa es la característica que cumple, bueno, ahora una nueva curva que trazamos aquí en como morado, lila. Si ven aquí ya ni siquiera, aún en el acercamiento, no sé si es exactamente la tangente, pero aquí en el acercamiento se ve que es muy cercana a eso. ¿Sí? Es mucho más cercana a la recta. Y bueno, aquí tenemos pues, algunas cuentitas, ¿no? De lo que está pasando ahí con los incrementos, etcétera, pero quédense con la idea gráfica, ¿no? Estamos pintando rectas que se parecen cada vez más a la curva original, ¿ok? Aquí tenemos una aproximación más fina, digamos, ¿sí? Y lo que estamos calculando aquí, perdón, con eso tenían que ver los cálculos anteriores que me salté, ¿no? Pero aquí se ven mejor, ¿no? Para estas rectas, ¿sí? Podemos calcular las pendientes correspondientes. De eso hablé la última vez. Ustedes recuerdan que la fórmula para calcular la pendiente de una recta es medir el incremento en i, ¿no? Vamos a ver el caso de la
curva, ¿cómo está? Eso está medio, parece que está como medio volteado. Ah, no, ahí está. La curva L2, la que está en rojo. No, sí está medio volteado aquí los símbolos. Bueno, no importa cuál es el L2 y L3, ¿no? Porque fíjense, aquí L2 está evaluado en H0, X0 más H3. Hay una pequeña confusión ahí en los índices, pero no se fijen mucho en eso. El punto es que podemos calcular las pendientes de estas rectas que, como ustedes recuerdan, se calculan midiendo el incremento en I, la variable dependiente, ¿no? Que corresponde a este pequeño segmento vertical, y sacando la proporción con el incremento en X, que es este segmento horizontal. Entonces vamos a ver, digamos, para los cálculos basados en H3, en este punto X0 más H3, que corresponden a la recta L2, ¿no? Están volteados los índices por un error ahí, pero no se preocupen. Bueno, este segmento, el vertical, mide f de x0 más h3 menos f de x0, ¿no? La diferencia entre estos dos valores, no, entre estos dos valores, este y este, que es este segmento vertical, ¿no? Y segmento horizontal, la diferencia entre los argumentos x0 más h3 menos x0. Y este numerito, esta M3, nos da la pendiente de L2, ¿no? Y bueno, dijimos que todo estaba volteado, entonces ahora el cálculo, que está en morado, ¿sí? Por alguna razón, usamos X0 más H2 para calcular la pendiente de L3. Bueno, ok, está volteado. Pero la operación es la misma, ¿no? Diferencia en la variable dependiente, ¿no? Lo que antes habíamos llamado delta I es f de x0 más h2 menos f de x0, ¿no? Y diferencia de los argumentos, que es este segmentito, o lo que es lo mismo, este segmentito, ¿verdad? Es x0 más h2 menos x0, ¿ya? Y eso nos da las pendientes, las inclinaciones de estas rectas, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hemos argumentado antes, ¿no? La pendiente de las rectas secantes se calcula con esta fórmula, ¿sí? F de x0 más h menos f de x0 partido por h, donde h es un pequeño incremento, ¿sí? Y hacer una aproximación más fina, es decir, buscar una recta que se parezca más y más a la curva, corresponde a hacer esta h, este incremento cada vez más pequeño. Entonces no puede ser 0, porque no podemos dividir entre 0, pero sí podemos preguntarnos qué pasa con el límite de este cociente cuando h tiende a 0, ¿no? Eso, si el límite existe, ¿sí? Nos dará un cierto número y a ese número lo llamaremos la derivada de f en x0, en el punto que es como el ancla de todas esas rectas que usamos para aproximar, ¿sí? Y si el límite efectivamente existe, recuerden que no podemos escribir cualquier límite, no necesariamente va a existir, va a definir un número, ¿no? El límite de ese cociente, ¿sí? Si existe este límite, ¿sí? Diremos que la función f es derivable en x0. ¿Ok? Entonces, ojo, la existencia de este límite es una propiedad de la función f y del punto x0. Depende de esas dos cosas. La h es un incremento que se está yendo a 0, no importa tanto,
pero sí importa mucho la función y el punto donde le estamos viendo para saber si este límite existe. Existe, ¿no? Y si el límite existe, si existe la derivada de la función f en x0, lo denotamos de cualquiera de estas dos formas, ¿no? f' en x0 o df en dx de x0. Esta notación, la que es un cociente, ¿sí? Recuerda un poco a la notación que habíamos usado para la razón de cambio o para los incrementos, ¿verdad? Que habíamos calculado antes. Y esta notación, que es, se podría decir, un poco posterior, ¿sí? Se debe a, esta notación se debe a Leibniz, que fue uno de los que inventó el cálculo junto con Newton, y esta notación se debe, me parece, a otro matemático que se llama Lagrange, que también es un montón de cosas, por algo lo recordamos hasta ahora, un matemático francés. Ok, vamos a ver. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Además, si se cumple la definición anterior, ¿sí? Entonces, la recta tangente a la curva, ¿sí? Tiene estas dos propiedades. Es la única que pasa por el punto este. Uy, eso no quería hacerlo. Es la única que pasa por el punto este y que tiene exactamente esa pendiente. Entonces, fíjense que, a ver, vamos a cambiar la pizarra. No está tan fluida esa transición. Ok, ahí estamos otra vez. Si se fijan, eso bueno, les debería recordar la situación que mencionamos aquí del círculo. ¿Sí? La recta tangente al círculo tiene la propiedad de que pasa por este punto, llamémosle P al punto, ¿no? Y que tiene exactamente, o que es exactamente perpendicular a este radio. Es decir, tiene un ángulo determinado. Ahora, con una curva, vamos a, ¿cómo? Siempre las pinto de la misma forma. Vamos a poner una curva así, ¿sí? Si yo me fijo en un punto, por ejemplo, vamos a decir este punto aquí, ¿ya? Vamos a poner el x0, y si yo pinto la tangente, es decir, la recta más parecida a la curva, ¿sí? Más o menos está ahí. A propósito escogí esa, ¿verdad? Porque, ok, pasa por el punto x0, f de x0, ¿sí? Pero además tiene exactamente esta dirección, la única recta que está definida por este punto y esta dirección. Fíjense que acá vuelve a cortar a la gráfica, pero no importa. Para nuestra definición de recta tangente, lo que importa es que pase por este punto y tenga esta dirección. Esta dirección me dice más o menos que es la recta más parecida a esta curva. ¿Sí? Sin el más o menos, ¿eh? La definición dice exactamente eso. No importa que vuelva a cortar acá. Después se va, bueno, después con lo que sabemos de límites y todo, piensen un poco, ¿no? Reflexionen ahí, denle vueltas a la definición. La definición de derivada, ¿no? La definición de derivada considera, ¿no? Tomar estas pequeñas rectas, ¿no? Que se van acercando cada vez más a esta, ¿no? Haciendo el incremento, ¿no? Fijándonos en puntos cada vez más cercanos a este punto x0. ¿Sí? Entonces, solo importa para la definición de derivada lo que pasa aquí alrededor de este punto. ¿Sí? Porque es un límite. Esa es una propiedad de los límites. Es lo que después, con palabras más elegantes, ¿no? Los matemáticos llamamos, es un concepto local. Lo único que nos importa es lo que pasa aquí cerquita del x0. Si acá vuelve a cortar a la curva y la puede volver a cortar un montón de veces, no importa. Solo me importa lo que pasa aquí alrededor de este punto. ¿Sí? Ok.
volvemos a la clase. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, Sí, profe. Sí. Muchas gracias. Sí, ¿Alguna duda ahí por el chat? Es que como tengo esto en pantalla completa, de repente... A ver. Ahí está. Ah, ya estoy viendo el chat otra vez. Ok, nada nuevo en el chat, ¿no? Perfecto. Ok. Profe, ¿Sí? ¿qué significaba el H? El H, vamos a volver a la pizarra. El H realmente es un incremento. Es una variable que usamos para un incremento. Entonces, en el dibujo, todo esto se entiende más fácil con los dibujos, ¿no? El H, aquí por ejemplo, bueno, vamos a hacer otro dibujo. El H, ¿no? Si queremos sacar la derivada aquí, ¿no? Este punto otra vez, este es x0, f de x0, ¿sí? El H es esta distancia, ¿sí? La longitud de este segmento. Entonces, ahí estamos trazando, voy a tratar de hacerlo mejor. Ahí estamos trazando una recta secante, porque cruza en estos dos puntos, y no parece ser la más cercana a la curva en este punto, ¿no? Cruzan estos dos puntos y entonces, para formar lo que antes llamábamos razón de cambio, ¿no? Considero la longitud de estos dos segmentos. Este incremento en y va a ser f de x0 más h, que es el valor de la función en este punto, menos f de x0. Y la longitud de este segmento, de este que estoy pintando abajo, que es nuestro delta x, es x0 más h, ¿no? El punto derecho, menos x0, el extremo izquierdo. Así calculas una longitud en la recta real, ¿no? Ah, bueno, pero estos se cancelan y tal cual obtenemos h, ¿no? Ah, ya. Eso es lo que significa la h. Nada más, o sea, y aquí, así como le pusimos h, le podríamos poner j o z o, ¿no? Lo que sea, pues, ¿no? Una notita musical. Aunque se vería raro la definición. O sea, puede ser el símbolo que tú quieras. Solo es un parámetro que representa esta longitud que se va haciendo pequeño. ¿Ok? A ver, ¿se ve en la cámara? Sí, ahí está. Ok. Bueno, entonces hasta ahí todo claro. Sí, sí. Ok, perfecto. Seguimos entonces. A ver, ¿qué estoy haciendo ahora? Volvemos a las diapositivas. Ok, bueno, ya. A mí me encanta hacer dibujitos y siento que los dibujitos se entienden. Los dibujitos son importantes para entender qué está pasando, pero también tenemos que calcular algunas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la ecuación de una recta tangente, ¿sí? Porque ustedes saben que, bueno, no ustedes saben, pero acá estamos apenas aquí definiendo, ¿sí? Que la recta tangente es una recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente, ¿sí? Punto pendiente. Eso es una forma de escribir, ¿sí? Una recta, una manera de caracterizar analíticamente, ¿sí? Analíticamente a las rectas, ¿no? Se recuerdan que hay varias formas de ecuación de la recta, ¿no? Por ejemplo, punto y ordenada, no, pendiente y ordenada al origen. ¿Alguien se acuerda de eso? Em, no, no, no. ¿No?
¿Qué cosa? Ecuación normal de la recta. ¿Cómo era? Ahora lo vemos en la pizarra después. Era Solo son la- maneras de escribir la ecuación de una recta. Creo que no lo vimos, profe. punto pendiente. A eso, Eso punto, mismo. No, pero creo que punto, no lo había escrito. punto pendiente. No, o sea, no estoy diciendo de esta clase, estoy diciendo de clases anteriores. Ah, ya. En cursos anteriores, no lo hemos visto nosotros, pero es algo que posiblemente en otro curso hayan visto, ¿no? Ecuación normal de la recta, las que dijo ahí su Sí, sí. compañero, punto pendiente, pendiente de ordenada del origen. Hay varias ahí, ¿no? Bueno, una de ellas, una manera de escribir analíticamente una recta es punto pendiente. Y es exactamente la información que nos da la definición de derivada y la definición de recta tangente. Es una recta que pasa por un punto y tiene una cierta pendiente. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ok, aquí lamentablemente en estas diapositivas yo le hubiera puesto un pequeño suspenso ahí, ¿no? Para que no vieran rápido la solución, pero vamos a verla, después haremos más ejemplos así, ¿no? Supongo que les dicen nada más les piden calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a x menos 4 en el punto x igual a 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con nuestra definición de derivada, ¿no? El punto por el que pasa la recta, ¿sí? Es 1, f de 1. Aquí nada más les dieron el punto, la coordenada x, digamos. Para sacar la segunda coordenada, la coordenada y, tienen que evaluar la función. Y ahí, bueno, esta evaluación es sencilla, ¿no? 4 menos x al cuadrado, bueno, para 1 es 4 menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1, 3, ¿no? Entonces ahí ya determinaron el punto por el que pasa. Para calcular la Disculpe, pendiente... profesor. ¿Sí? ¿Perdón? Disculpe, pero ahí en donde dice derivada del punto en 1, debería salir f de 1 más h, porque no está evaluando el punto 1 más h de la Ah, función, sí. sino... Sí. Tiene razón. A ver, esto está mal. Se vio ahí que lo taché, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. Ok. Vamos a hacer el cálculo en vivo entonces. Gracias por la observación. Vamos a calcularlo a mano, digamos. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ya, tenemos f de x, es la función 4 menos x cuadrada, ¿sí? Y queremos calcular, ¿no? Calcular la ecuación de la recta tangente en x igual a 1. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Bueno, esa primera parte estaba bien, ¿no? El punto por el que pasa, ¿no? Punto por el que pasa es x, f de x, para este valor de x, ¿no? Entonces, tenemos que calcular f de 1, que es 4 menos 1 al cuadrado, 4 menos 1 igual a 3. Entonces, el punto, ¿no? Es 1,3. Ahí estamos. Luego, la pendiente, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es calcular f' en 1, que está definido como un límite, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a aplicar la definición tal cual, ¿no? f' en 1 es el límite, cuando h tiende a 0, de f de 1 más h, ahora mi x donde estoy parado es 1, menos
f de 1 partido por h. ¿Hasta aquí todo bien? Esto era lo que estaba mal la última vez, ¿no? ¿Por qué es F1 de 1 más H? Aquí estamos aplicando la definición, ¿sí? Entonces, estamos evaluando este incremento. Por ejemplo, Ah, ya. ¿ya? Entonces nuestra x0 es igual a 1 ahora. ¿Eh? Sí, ahí ¿Sí? caché. Ok, perfecto. Con confianza, pregunta. Ok, entonces aquí, hasta ahora lo único que hice fue sustituir lo que me dice la definición. Esto es la definición de derivada. Y de aquí para abajo lo que tengo que hacer es evaluar este límite. Entonces eso, por decirlo de cierta forma, ya no tiene nada que ver con derivadas o con rectas tangentes, lo que sea. Es evaluar un límite, ¿no? Algo que se cubrió en el curso anterior. Entonces, ok, sustituyo los valores de la función. Esto es 4 menos 1 más h al cuadrado, ¿cierto? Menos f de 1. Bueno, eso ya lo calculé, ¿verdad? Calculé acá arriba que es igual a 3, partido por h, y sigo desarrollando, ¿no? 1 más h al cuadrado es 1 más 2h más h cuadrado, ¿cierto? Y aquí ocurre bueno, si uno, ocurre una gran casualidad, ¿no? 4 menos 3 es 1. Menos 1, bueno, nada más quito el paréntesis, menos 2h menos h cuadrada, ¿verdad? Y ocurre esta gran casualidad, ¿no? ¡Pum! Se cancelan los unos, ¿no? Fantástico, ¿no? Porque entonces aquí ya todo tiene un factor h que puede empezar a cancelar. Entonces cancelo este h, me queda un menos 2 y aquí me queda un menos h. ¿Cierto? Y el límite de esto, bueno, aquí esta función no tiene ningún problema para sustituir h. Es una función continua, para los que recuerden eso, es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces nuestra pendiente, que es f' de 1, ya la calculamos si es igual a menos 2. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver en la hoja? Profe. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces ahí ya tenemos los datos que necesitamos para calcular la ecuación de la recta, ¿no? Y cuál es, al final, ¿qué recta es? Uy, ¿qué recta es en realidad? Bueno. Ok. Con estos dos datos tenemos que ensamblarlos y obtener la ecuación de la recta, que resultará, no va a ser eso porque se va a tachar, resultará ser esta. ¿De dónde sale esta fórmula? Bueno, aquí está la pendiente, ¿verdad? M igual a menos 2. Déjenme pasar otra vez a la... Profe, no se ve. A la pizarra. Sí. Ya me encuentro. Perdí ahí la pantalla. Vamos a volver a la pizarra mejor, ¿no? Aquí, bueno, este menos 2 es este menos 2. Es la pendiente de la recta. Este número, ¿cómo lo saco? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Si yo ya tengo este dato, vamos a seguir acá. Si yo ya tengo este dato,
yo sé que mi ecuación, porque eso es la ecuación de una recta, ¿no? Mx va a ser algo así, ¿verdad? Entonces, yo sustituyo este m igual a menos 2 y tengo esta ecuación de la recta, ¿ya? Pero me falta determinar este b. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué información no he usado hasta ahora? Tengo El valor de de y. X y el valor de Y. El valor de X y el valor de Y. ¿Cuáles? Pues el otro dato que tengo, ¿no? El punto por donde paso. X igual a X e Y igual a 1,3, ¿no? Que es la otra información que tengo para esta recta. Si yo sustituyo, me va a quedar, perdón, Y igual a 3 menos 2 por X, que vale 1, y este B me queda como incógnita. Entonces aquí un despeje fácil me dice, o sea, porque nada más tengo que pasar esto sumando para el otro lado, ¿no? 3 más 2 igual a 5, ¿no? Y así ya obtengo la ecuación de la recta tangente, ¿no? Con esas dos piezas, digamos, ¿no? De información que son la pendiente y un punto por el que pasa. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y este es, perdón. Aquí es lo que nos muestra, ¿no? Y igual a menos 2x más 5 es la ecuación de la recta. Ojo con estos ejercicios, ¿no? Lo que estamos buscando no es un valor numérico. La respuesta no es 7 o 25 o 34. No, la respuesta es una ecuación. Esta, ¿no? Y ahí se ve, gráficamente cómo está esto, ¿no? Este 4 menos x cuadrada es, por este signo menos, es una parábola invertida, ¿no? Ahí vemos el punto 1,3 y vemos la recta esta resultante, ¿no? Pasa por el punto 1,3 y bueno, ya teniendo la ecuación podemos ver un montón de puntos por donde pasa. Aquí pasa también por el 0,5, que si ustedes sustituyen los valores aquí, se ve muy rápido que ahí sale el 5, ¿no? Es otra forma de escribir la recta, ¿no? Ok. A ver, ¿qué hice ahí? Ahí estamos. Ok. Bueno. Vamos a ver y en esto nos quedamos un poco la última vez, ¿no? Vamos a ver, ahí ya obtuvimos la caracterización, digamos, a regresarme un poco. Ahí ya obtuvimos la caracterización de la derivada como la pendiente de la recta tangente. Entonces esto, como les mencioné, es una propiedad de la función y de un punto. Depende del punto donde nos paramos, ¿no? Aquí en este dibujito, ¿no? Si en lugar de pararnos en x igual a 1, nos paramos, no sé, en x igual a 3 o en x igual a 0, pues la respuesta va a ser completamente distinta, ¿no? Gráficamente se va a ver que pues la recta se va a mover, ¿no? Depende del punto donde nos paramos. Entonces, a esta noción muy general, ¿no? En las matemáticas, de que algo dependa del punto donde te pares, ¿no? De que tú des un punto y obtengas una respuesta y des otro punto y obtengas otra respuesta, a eso se le llama función, ¿sí? Y ahí es donde nos quedamos la última vez. Bueno, algo que mencionamos la última vez, ¿no? La derivada como función. Entonces, lo que decía, ¿no?
si calculamos la pendiente de la recta tangente en distintos puntos, obtenemos distintos resultados. Ahora, perdón ahí por esta diapositiva ahí medio, medio desaseada, ¿no? Pero tuve que hacer unas correcciones de última hora a este material, no me dio tiempo en hacerlo más presentable. Pero bueno, partamos con el ejemplo, ¿no? ¿Dudas hasta ahora? En el chat. ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Dudas hasta ahora? ¿Ninguna? No, ninguno. Ok, perfecto. Tomemos otra función ahora, ¿no? La función f de x igual a 2 sobre x cuadrada menos 2. Podemos preguntarnos ahora cuánto vale la derivada en 0, f' en 0, la derivada en 1, f' en 1, etc. Y otra vez, la manera que tenemos para obtener, el único mecanismo que tenemos hasta ahora para obtener estos valores es evaluar un límite. Entonces, aquí vamos a pasar un poco más rápido, ¿no? Porque ya están hechos aquí los cálculos, pero es otra vez evaluar un límite, ¿no? f' en 0 es el límite de f de 0 más h menos f de 0, por la definición. Y esto lo tenemos que sustituir en esta fórmula de f. Entonces, esto, fíjense, es nada más f de 0 más h, y esto es f de 0. Entonces ya, calculamos, desarrollamos, ¿no? Este cuadrado, bueno, este cuadrado es 0, hacemos las cuentas necesarias, tenemos estas dos expresiones, ¿sí? Tenemos que hacer una resta de fracciones ahí, una diferencia de fracciones. Entonces, igual que con números, ¿no? Esto es, este producto de aquí es como un múltiplo común de estos dos, ¿no? Y de ahí obtenemos estos denominadores, ¿no? Simplificando esto, ¿no? Simplificando toda esta fracción, ¿no? Con no sé cómo se le llama aquí, la ley del sándwich, en México le llamamos la ley de la tortilla, ¿no? Tortilla como la de los tacos, por razones obvias para nosotros, ¿no? Ustedes pasan este denominador acá abajo. Creo que le decían teorema de la oreja. ¿Teorema de la oreja? Creo. Bueno, ahí luego me explican por qué. A ver qué pasó aquí. ¿Qué dicen en el chat? Sí, porque se supone que el último va con el primero de abajo y el primero de arriba va con el último de abajo. Entonces No. hace la forma de una oreja. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Se entiende por el diagramita que uno hace, ¿no? Si une las cosas. Ok, bueno. Está bien. Regla de la oreja, de la tortilla, como quiera uno, ¿no? Ahí vi la oreja cómo se forma. La estoy formando con el mouse, ¿no? Obtiene esta expresión, evalúa, igual a 0. Aquí, ok, fíjense que tienen que hacer unos cálculos distintos desde el principio, porque al sustituir f' en 1, aquí le queda un 1 más h cuadrado, y pues se ve que esta fracción es un poquito más complicada. Bueno, no sé si es más complicada, pero es distinta a esta, ¿no? Entonces tienen que volver a desarrollar todo este álgebra, etcétera, pasar ahora este factor acá, evaluar el límite, ¿no? Y le da menos 4, ¿ya? Entonces, haciendo este desarrollo algebraico, obtenemos que f' de 0 es 0 y f' de 1 es menos 4, ¿ya? Lo importante, fíjense en las formas finales, ¿no? De este desarrollo algebraico, lo importante es que hay un factor que es, digamos, singular, ¿no? Hay un 0 en el denominador. Aquí estamos evaluando el límite h que va a 0, entonces este h no lo podemos sustituir.
pero por suerte se cancela con un h acá. ¿Ya? Acá tenemos igual, h tiende a 0, hay un h aquí que no podemos sustituir, pero se cancela con los h's de arriba. Entonces, se puede evaluar el límite. Esos límites existen, por lo tanto, la función es derivable en estos dos puntos. ¿Sí? La corrección que no está bien evaluada acá tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con el dominio de la función o dónde podemos evaluarla. ¿Ya? Aquí no podemos, aquí, claro, no podemos evaluar, bueno, el dominio está de menos 2 a 2. Ok, dentro del dominio menos 2 a 2 hay dos valores aquí donde no podemos evaluar la función. ¿Alguien sabe cuáles son? Raíz de 2 y menos, y eso, raíz de 2. Raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 no lo podemos evaluar aquí porque al cuadrado nos da un 2 y con este 2 nos da un 0. Y por la misma razón, menos raíz de 2 tampoco lo podemos evaluar porque al cuadrado nos vuelve a dar 2 positivo y con este menos 2 nos da un 0, ¿no? Entonces, aquí habría que excluir, insisto, no lo alcancé a escribir aquí, pero había que excluir esos puntos del dominio, ¿no? Bueno, volviendo a derivadas, aquí calculamos ya dos de ellas y en la tablita de abajo se muestra alguna otra, ¿no? Aquí tuve que corregir los valores porque, bueno, porque estaban mal, ¿no? Esos tres valores estaban mal. F', incluso el F' de 1, acá está bien hecho y acá estaba mal escrito en la tabla, ¿no? F' de 1 es menos 4, es lo que acabamos de calcular acá. Y ustedes hacen el mismo procedimiento, obtienen estos otros valores para F', ¿no? Entonces, pues si le podemos hacer aquí es muy claro, ¿no? Si podemos hacer una tablita para los valores de F', así como hacemos una tablita para los valores de F, pues es porque es una función, ¿no? Una función es como una maquinita que uno le mete un número y escupe otro. Entonces la derivada también es eso, ¿ya? La derivada es una función, ¿sí? Es una función que está dada por la misma definición que antes hicimos, digamos, para un punto x0, o con los ejemplos anteriores, ¿no? Evaluamos en x igual a 0, x igual a 1, x igual a un medio, lo que sea, ¿no? Si podemos evaluarlo en un punto, pues podemos preguntarnos qué pasa al evaluar en un punto cualquiera x, ¿no? Y aplicar, si se fijan, la misma definición, ¿no? Déjenme leerla ordenadamente, ¿no? Porque nunca hago eso, ¿no? Dada una función f, definida en un intervalo AB con valores en R, diremos que es una función derivable en el intervalo abierto AB si existe la derivada en cada punto del intervalo. Es decir, que para todo x en AB, este límite existe. ¿Sí? Entonces, es la misma definición que dimos antes, solo que ahora para todos los puntos de un intervalo, ¿no? Entonces, el concepto es así. Definimos algo en un punto. Si una función, definimos qué es ser derivable en un punto. Ok. Bueno, si ahora esa definición de derivable en un punto se cumple en todos los puntos de un intervalo, entonces la función es derivable en el intervalo, ¿no? Y notamos, ¿no?, que si f es derivable, entonces el dominio de la derivada es parte del dominio. Bueno,
¿Qué significa esto? Volvamos al ejemplo. Bueno, aquí los puntos que excluimos del dominio, ¿no? El raíz de 2 y el menos raíz de 2. O sea, si no podemos evaluar la función ahí, mucho menos vamos a poder sacar la derivada. Porque los valores de la, si se fijan en la definición de derivada, aparece el valor f de x. ¿Ya? Entonces, para calcular la derivada de una función, tenemos que tener el valor de la función original ahí. Entonces, si hay un punto que no esté en el dominio de f, entonces no va a estar en el dominio de la derivada. Y eso, dicho de otra forma, es exactamente esto. El dominio de f' está contenido en el dominio de la función original. ¿Ya? Eso no significa que son iguales. Vamos a ver después ejemplos donde hay funciones, ¿no? Que, digamos, tienen un valor en x, pero no tienen derivada. O sea, existe f de x, pero no existe este límite. Más adelante veremos ejemplos, ¿no? ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿por qué es x más h al cubo y después más x más h al cuadrado? Ah, porque ahí tú te adelantaste. Vamos a Ah, ver el ejemplo. Espérame ya. tantito. Es por la función de arriba. Solo reemplazas. Exactamente. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos diciendo arriba con una función particular, ¿no? Aquí, para cambiarle un poco, vamos a decir, vamos a usar g. G, una función de R a R, dada así. G de x igual a x al cubo más x al cuadrado. ¿Ya? Y vamos a calcular la derivada de acuerdo a esta definición. ¿Ya? Entonces tomamos límite de g de x más h menos g de x partido por h, ¿sí? Para cualquier valor de x. O sea, tenemos que poder hacer este cálculo sin darle un valor particular, ¿no? ¿Se puede? Sí, sí se puede, ¿no? Sustituimos, es lo que preguntaba su compañero ahí, ¿no? Sustituimos en esta función el punto x más h. Entonces tenemos x más h al cubo más x más h al cuadrado. Menos la función en x, pues que es nada más x al cubo más x cuadrado. No, profe, no lo pillo. ¿No? A ver, No. vamos a ver. El x más h lo reemplazas por el x en la función de arriba. Es sustituir nada más, pero Ah, ya, ya. ¿sí? Sí, Estamos sí. sustituyendo este punto en lugar de x, escribimos x más h. Y tal cual, Sí, esto es g de x más h. sí, ahí ¿No? entendí. Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces, otra vez, hasta aquí solo sustituimos estos valores, ¿no? Y de aquí para acá, pues ni modo, ¿no? Hay que acordarse de las fórmulas estas, de los cubos y los cuadrados, etcétera. La del cuadrado, esa, todo, o sea, esa la usamos a cada rato, ¿no? Entonces es fácil de recordar. X más h al cuadrado es x cuadrado, o sea, el cuadrado del primero, así me la sé yo. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto de los dos. ¿Qué dicen ahí por el chat? Pregunta importantísima siempre, ¿no? Profe, ¿usted sabe si las derivadas se evaluarán este semestre o es solo repaso? Sí se evaluarán este semestre, chicos. No es o sea, esto no cuenta como paréntesis, ¿no? Esto no cuenta como repaso porque en los cursos de cálculo 1 del semestre pasado no se alcanzó a ver este material. Entonces, para algunos de ustedes o para muchos de quienes están tomando este curso ahora, este material nunca lo han visto. Tal vez algunos de ustedes sí lo vieron, ya sea que habían tomado el curso antes, Primer semestre. o qué sé yo, claro, en primer semestre, pero en teoría algunos no. Entonces, más que un repaso, es realmente un material que se tuvo que agregar al programa de este semestre y por lo tanto sí ser evaluado. ¿Okay? Entonces,
Entonces sí pongan atención, ¿no? Ya. Igual, o sea, lo que les dije la última vez, ¿no? O sea, más allá de que esté evaluado o no, lo mismo que la asistencia. El punto es que es importante este material para lo que vamos a ver después. Es importante entender bien qué es la derivada y cómo calcularla para poder entender qué es la integral y cómo calcularla, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Estábamos en el desarrollo algebraico de esto. Me parece que no quedó claro. Voy a poner en el chat. Sí se va a evaluar. Espero que eso conteste la duda. Sí se va a evaluar. Ya, volvamos al ejemplo, ¿no? Hacemos la sustitución algebraica, ¿no? Esa es la fórmula para el cuadrado de un binomio. Esa es la fórmula para el cubo de un binomio, ¿no? Si alguien no recuerda estas, después podemos hacer un repaso, ¿no? Es un caso particular de lo que llamamos el binomio de Newton, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a verlo aquí. Desarrollamos. Si se fijan, para evaluar este límite lo que tenemos que hacer es cancelar el factor h que está aquí abajo, que es lo que nos estorba, porque no podemos sustituir h igual a 0. Entonces, aquí, al elevar a estas potencias, pues aparecen un montón de factores h, ¿sí? Ojalá lo demás se cancele para poder sacar un factor h común. El milagro de esto es que siempre se cancela, ¿no? X al cubo, bueno, no siempre, pero para estas funciones sencillas, ¿no? Sí se cancela, ¿no? X al cubo menos X al cubo, ¡pum! Se canceló. ¿Qué otra cosa no tiene factor h? X al cuadrado. X al cuadrado se cancela con este X al cuadrado. Entonces todo lo que tengo aquí tiene un factor h. ¿Sí? Está llegando mucho ruido. Ok, ahí... ¿por qué se sigue oyendo? ¿Te acuerdas de haber hecho otro? Ahí está. Perdón, tuve que silenciar los micrófonos porque se estaba oyendo ruido de otra parte. Pueden quitarle silencio para preguntar algo, ¿no? Ok. Volviendo, aquí tenemos el desarrollo, donde cancelamos las cosas en X, tenemos que todo tiene factores de H, si se fija. Entonces podemos cancelar este H de abajo y evaluar aquí. Y lo que nos queda, al sustituir ya H igual a 0, es esto. 3x cuadrada más 2x. ¿Sí? En conclusión, la derivada, ¿sí? Aquí no pusieron la conclusión, pero esto nos dice que la derivada g' en x es igual a 3x cuadrada más 2x. Veamos en chat. Ahí están. Todos cacharon quién era el que estaba viendo la tele. Ya, no se preocupen. A todos se nos va. Afortunadamente yo puedo silenciar a todos, autoritariamente, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda de esto, de este ejemplo? Vamos a ver otro. Ok. Ahora, calcular la derivada de g de x igual a 3 partido por x cuadrado. Bueno, partido por x más 2. Perdón, leí mal. G de x igual a 3 partido por x más 2. Entonces lo mismo, este paso siempre es igual, ¿no? Estamos escribiendo la definición ahí nada más, ni siquiera sustituyendo todavía. Aquí sí sustituimos, ¿sí? 3 partido por el valor de la función aquí. En lugar de x pongo x más h, y aquí sí pongo g de x. Aquí está mal esto, debería decir g de x, no g de h. Saco el factor común de estas cosas, ¿no? Me queda esta expresión, y de nuevo hay un factor h que se cancela. Aquí lo taché porque se les había olvidado cancelarlo.
pero me queda esto, ¿no? Y aquí otra vez ya puedo sustituir el factor, puedo sustituir el valor h igual a 0 en este factor. ¿Y qué me queda? Pues me queda x más 2 por x más 2, x más 2 al cuadrado en el denominador. Por lo tanto, g' de x es igual a menos 3 partido por x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? El ejemplo de Bien. cálculo de derivadas y con límites. ¿Alguna Sí, duda? se entendí. Sí, Ok. profe. Bueno, entonces, nos queda poco tiempo. Entonces, a ver, ¿qué tal que intenten hacer uno ustedes? ¿No? Vamos a pasar a la pizarra. ¿No? A ver, ¿se ve? Ahí se ve. Profe, ¿podríamos hacer el que salía de ejemplo o de tarea en el Power? Exactamente eso vamos a hacer. ¿No? Calcule, se ve todo mal. Calcule la derivada de f de x igual a x más 4. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer todos juntos. ¿Ya? Ok, ustedes vayan diciéndome qué hacer. ¿Qué tengo que hacer primero para calcular esto? F' de x es igual a... Al límite, cuando h se acerca a 0, el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h f de x más h menos menos f de x f de x en h. partido por h. Ok. Esto es solamente la definición, ¿verdad? No tiene nada, si se fijan, aquí al menos no tiene nada que ver con esta f, ¿no? Solo escribir la definición. Ahora sí, vamos a sustituir esta f. Y a x más h elevado a 4 X más h elevado a 4 más menos x elevado a 4 x elevado a 4. ¿Sí? partido en h. Partido en h. ¿No? Ok. Muy bien. Luego tenemos que desarrollar esta cosa, ¿no? Entonces, híjole, a ver, no sé si me voy a acordar directamente de cómo hacer esto. ¿Cómo era esto? Pero multiplicando X elevado a como si 4. fuera binomios cuadrados, profesor. Claro, puede ser binomio al cuadrado. Ok, mira, me gustó esa. Me gustó esta. Este 4 es como si fuera así, ¿no? Claro. Bien. Buena iniciativa ahí. Ok, va a salir un poco más largo. Porque sí, ahorita no me acordé de esta. Después vamos a ver otra manera de hacer este. ¿Ya? Ok. Entonces, este no lo sabemos, ¿no? Es x más 2xh más h cuadrado, ¿verdad? Y luego por lo mismo, 2xh más h cuadrado, ¿cierto? Catalina ahí dice que Me también faltó se un puede cuadrado. con el triángulo de Pascal. Perfecto. ¿Qué me faltó? Profe, el cuadrado del primer X. Correcto. Ya, menos x a la cuarta. Muy bien, Catalina. Después vamos a hacer eso del triángulo de Pascal. ¿Ya? Y partido por h. Pero me gustó esa iniciativa de, si no te acuerdas de algo, hazlo a mano, ¿no? A la antigüita, ¿no? Con baja tecnología. Y entonces empezabas a multiplicar esto. Ojo que ahí yo me puedo equivocar fácilmente, ¿no? Entonces, a ver, esta por todos los demás queda x a la cuarta más
2x al cubo por h, ¿sí? Y luego más x cuadrado h cuadrado, ¿cierto? Ahí multipliqué este por los demás. Luego este por los demás, ¿no? El 2xh. Entonces me queda otra vez 2xh, 2x al cubo por h, ¿verdad? Y luego me 4, queda profesor. 4. Sí, 4 aquí, ¿verdad? Gracias. Y luego 4 por x cuadrada h cuadrada. Y luego 2 por x más h al cubo. ¿Cierto? Hasta acá. ¿No era 4, profe, el primero? ¿No era 4 este? No. No, ¿verdad? ¿Quién me dijo ahí 4? ¿Este de dónde salió? De este x cuadrado, ¿verdad? Ok. Este es 2. Vamos a ver si vamos bien ahí. Se va a ver feo este. Miren, truco, ¿no? Vamos a ponerle el 1 partido por h desde acá para poder seguir escribiendo todo. Ok, entonces, ¿dónde me quedé? 2xh por h al cuadrado, x al cubo. Ah, me falta escribir el h cuadrado por lo demás. Me queda un h cuadrada por x cuadrada más 2xh al cubo más h a la cuarta. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Parece que sí. Le faltó el x a la cuarta. Menos x Ah, a la menos cuarta. x a la cuarta. Claro. Aquí lo escribimos. Menos x a la cuarta. Entonces, ok, claro, ¿no? Si no, no sale nada. Este x a la cuarta se cancela con este. Vamos a tener que simplificar un poco acá. ¿Qué más tiene x al cubo? Pues este, ¿verdad? 4x al cubo por h. Aquí simplifiqué estos dos. Y luego, ¿qué más? Este se simplifica con este. Y me queda un 6x cuadrada h cuadrada, ¿verdad? Este con este. Y luego un... ¿No sería 5? 5 Sí, sí. x cuadrado h cuadrado. 4 más 1, 5, ¿verdad? Profe, pero 5. abajo No lo sale pongo h bien. cuadrado, x cuadrado. ¿Dónde abajo? Entonces sí sería 6. Sería Abajo Ah, 6. del... hay otro de estos. Muy Ah, bien, verdad. sí. Ah, ¿ya ven? Está muy bien. Todo esto es para ver si están poniendo atención, ya saben. Y luego, ¿qué? ¿En cuál vamos? X al cubo ya le hicimos. Ah, x cuadrado, h cuadrada, ¿no? Profe, ¿podría ir tachando los que ya usamos? Sí, ¿verdad? Está. Luego me queda este. Ahí está. 4xh cubo más h a la cuarta. Ok. Entonces lo importante, otra vez, es que aquí se cancelaron todos los... O sea que aquí hay un factor común de h, ¿no? Entonces puedo cancelar este h con alguno de estos. Y me queda entonces h tiende a 0, 4x cúbica solito, más 6x cuadrada h, más 4xh cuadrada, más h al cubo. ¿Verdad? Y sustituyendo h igual a 0, porque ya no tengo ninguna indeterminación ni nada por el estilo, obtengo 4x al cubo, ¿no? Por lo tanto, f' de x es igual a 4x al cubo, y esa es la derivada, ¿no? De x a la cuarta. Ahí estamos. Justo a tiempo. Permítame un segundo. Ya, gracias. Ok. Entonces, vamos a volver. ¿Cuál era el otro ejemplo que nos pedían calcular? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, ninguno.
¿Ninguna? No vi. No. Ninguna duda. Ok. Ok, el ejemplo siguiente, ¿sí? Que tendríamos que calcular, o sea, a ver, fíjense, en el ejemplo anterior a este, aquí implícitamente calculamos, o sea, de un jalón calculamos la derivada de x cuadrada, que es esta parte, y la derivada de x al cubo, que es esta parte, ¿no? Aquí ya calculamos la derivada de x a la cuarta. Y así nos podemos seguir, ¿verdad? Pero también podemos de una vez, no debería hacer eso. Ahí está. Podríamos directamente calcular la derivada de x a la n para cualquier n. Y lo que necesitamos ahí sí es aplicar en general el binomio de Newton, ¿sí? La fórmula para el binomio de Newton, porque en algún momento vamos a tener que evaluar f de x más h, o sea, x más h a la n. Pues ahí van a tener que buscar esa fórmula para hacer esta tarea, ¿no? Nosotros ya estamos sobre el tiempo, entonces no puedo indicarle más. A ver. No. Ya. Ahí ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Ya me están viendo a mí? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Listo. Gracias. Bueno. Estamos sobre el tiempo, chicos. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna otra duda acerca de lo que vimos o del curso, etcétera? Para mí todo fue bien claro. Ok, gracias, Carlos. Bueno, si no hay nada más, entonces me despido. Tengan buen día. Me estaré comunicando por correo, sobre todo para ver eso del acceso al material en virtual. ¿Ok? Ya. Bueno, chao. Bueno, hasta luego. Chao, Buen día. profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, profe, cuídese. Igual.